siempre me gustó la tecnología, la neta siempre era el morrito de las computadoras. O sea, yo en el 2000 llegó una computadora a la casa y esa computadora y yo fuimos mejores amigos 8 años. En mi casa nadie sabía usar la computadora, yo era el hijo mayor, mis papás no estaban como muy metidos en la computadora y mis hermanas pues estaban muy chiquitas. La computadora la instalaban en mi cuarto y de hecho hace como 3 semanas me topé el video de mi papá instalando la computadora en mi cuarto. Yo tenía 7 años, güey. Y ahí grabaron esto. Y eso está grabado y mi papá haciendo mi perfil y de que mira, le picamos siguiente. No. Y yo lo primero que le pregunté es, ya tenemos internet. Entonces eso está grabado. Yo de 7 años. Güey. Ya tenemos internet. Ya tenemos internet. Trascendental eso. Sí, claro. Sí. Y de hecho hasta le tomé un screenshot porque la imagen de yo sentado al lado de mi papá con la computadora está bien, porque era mi cuarto también de mi infancia. Entonces desde chiquito era muy clavado con tecnología, siempre fui muy curioso y al yo tener acceso a una computadora y a mis papás permitir explorarme la computadora me empecé a hacer muy bueno. O sea, yo empecé a grabar, invitaba por ejemplo a mis primos a mi cuarto. Tenía una webcam la computadora así como la que tiene aquí tu compu. Uh-huh. Y jugábamos almohadazos y lucha libre y yo grababa como tipo WWE. Claro. Grababa videos y empezaba a editar, empezaba a hacer, invitaba a mis hermanas, hacíamos como cortometrajes. De hecho me tardé como 6 meses, esto habré tenido como, yo creo que unos 12, 13 años, pero hice una película en PowerPoint, güey. Cada slide era un frame, entonces le iba cambiando frame por frame y grababa la pantalla y era una película tipo Scarface y tenía música que fue música que yo compuse para la película, güey. Y a ver, no sabía nada de teoría musical, por el chile no me quedó tan mal. Entonces desde morro ¿Lo tienes todavía? Ese video tengo mucho sin verlo, la neta, pero duraba como 4 minutos. Ah, y lo hiciste video, lo transformaste en video. Sí, haz de cuenta que cambiaba la slide y grabé la pantalla mientras cambiaba, entonces iba avanzando el monito y era una historia de Scarface, haz de cuenta. Entonces desde chiquito fui muy clavado en eso. Me interesó siempre la programación o el tema de las computadoras. Cuando estaba en prepa empecé a meterme en ese mundo. Hice mi página de internet o mi sitio web. Estudié ahí desde prepa, empecé a estudiar programación. Era como una materia internacional y me metí y fue la única que terminé. Y luego ya estudié en carrera ingeniería de software. Entonces siempre me gustó mucho la parte técnica. Y la pregunta de por qué... La neta, también desde muy chiquito siempre he tenido problemas con las figuras de autoridad, o sea, desde siempre. No, internalizado, o sea, tampoco fui un güey muy vocal pero siempre me generaba pedo. O sea, ¿Siempre te llevaste bien con tu papá? Sí, o sea, digo, tuvimos momentos en donde más y en donde menos, pero sí, la relación siempre fue buena. Hoy en día es muy buena. Qué bueno. Y, o sea, sí, no sé, también como que sentía yo que tenía una expectativa de mi papá alta hacia la parte de las matemáticas y fue algo que en lugar de intimidarme yo siempre lo abracé, güey. O sea, siempre... Mi papá era muy bueno en matemáticas cuando era chiquito, entonces me acuerdo que me contaba una historia de que él estaba en una primaria, no recuerdo si era primaria o secundaria pública, e hicieron un concurso nacional de matemáticas entre todas las primarias o secundarias públicas y él quedó en segundo lugar. Y se quedó a un puesto de ir a conocer al presidente. Entonces esa historia... Conocer al presidente. Ajá. Entonces esa historia como que siempre... Y yo siempre la abracé, pues la neta siempre... Aparte me gustó, o sea, me gustaban las matemáticas, me gustan mucho los números. Sí. Entonces eso siento que también sacó lo mejor de mí. No, qué bien, porque hay personas que ante esa situación tomarían otra actitud. Sí. Y sería... Porque yo creo que la rebeldía tiene algo de bueno, ¿ok? No me refiero a romper la ley, hacer crímenes, no, me refiero a retar las reglas, las normas, ¿verdad? Romper las reglas. Yo estudié, además de estudiar filosofía, yo he estudiado a las personas. Yo he estudiado gente toda mi vida. Uno de los que he estudiado, un vato muy famoso, Arnold Schwarzenegger, él tiene un mundo de información muy interesante porque él logró romper una lista de cadenas gigantes y récords y cosas. A mí se me hace que hay algo como íntimamente poderoso de la forma en la que él piensa. No necesariamente y cómo vive. Pero una de las cosas que dice es, encuentra las normas y busca cambiar ese aspecto, ¿verdad? Y el mismo Schwarzenegger, su papá, era un policía. Y fue muy duro con él y con su hermano. Y uno de los hermanos no reaccionó bien ante el papá.
y acabó con una vida muy, muy, muy mala. Y Schwarzenegger logró sacar el mejor lado. Eso me pasó a mí, o sea, yo sí siento que esa expectativa desde muy chiquito conectó con una parte que, si bien sentía como una presión de ser bueno la neta es que sí me gustó. Bueno, digo, ya no sé si me gusta por eso o no, pero sentó muy bien en mí. Y por una cuestión, no sé si de una aptitud genética que tenía, siempre se me dio. La neta es que siempre se me dio. O sea, nunca batallé con ese tema en específico. Y si bien tampoco es como que fue un súper matemático, pues siempre se me daba muy fácil. Y para mí era muy natural usar esa habilidad en mi día a día. Entonces, por ejemplo... Pues eras de 90, me dijiste. Yo era de 90, yo siempre sacaba 90. 90. Y más de 90 desde chiquito también era que, güey, ¿para qué? O sea, 90 estás en el honor roll, tienes suficiente para poder jugar fútbol y para poder... Que nadie te esté molestando, güey. 90. Y mi mamá me decía 90. Entonces siempre era 90 lo que buscaba. Y también el por qué empecé a hacer esto fue porque no quería... Como que no tenía la idea de que quería vivir de mis proyectos. Eso es desde bien chiquito, desde que estaba en prepa. Desde prepa ya tenías esa idea. Yo sabía que, no sabía, yo quería vivir de algo relacionado al internet. También me tocó la suerte de que en esa época, 2007, 2008, que yo tenía 15, 16 años, empezaba el videoblogger a existir en Estados Unidos, y eso para mí fue muy inspirador de decir, ok, hay un camino. Como que ya estabas buscando eso inconscientemente y luego apareció. Y también entendiendo mi forma de ser, de ser una persona que le gusta mucho la parte técnica, dije, güey, yo me puedo hacer bueno haciendo esto porque me gusta estar en una computadora, güey. Claro. Y, güey, desde muy chiquito, yo veía la diferencia en cómo manejaba yo la computadora y cómo la manejaban mis amigos. O sea, yo podía hacer cosas no sé, nos pedían hacer una presentación en PowerPoint para exponer algo Te daba risa, la verdad, sí. Yo era notablemente superior en las cosas que hacía a cualquier otro niño, güey. Ahí está lo que te iba a decir de mi teoría del talento, que según yo talento tiene que ver con la capacidad de tener paciencia para estar en una cosa enfocado y hacerte bueno. ¿Sabes? Porque yo creo que pues, no naciste siendo bueno para las compus. No. Pero tú tenías, y vato, lo vi el día que jalamos aquí. Ese fue un día muy importante en nuestra amistad y nuestro trabajo, ¿verdad? Porque entendí más cómo piensas, cómo abordas los problemas. Que es, oye, empezó una barrita, ¿verdad? Y es de que, híjole, ¿la dejamos o tratamos otra cosa? Y tú pensabas y dices, no, vamos a tratar esto. Y tratas otra cosa. Y otra vez no. Y luego... y se te ocurrió otra cosa. Y estuviste alterando parámetros como casi una hora. Sí. Y reempezabas. Se estaba procesando el video, ¿no? Sí. Y tú me decías, pero hay algo. ¿Qué computadora tienes? Y me hacías preguntas. Y yo ya estaba cansado. Aparte no habíamos comido. Sí. Y vato, tú seguías dándole. Y yo de qué. ¿Cómo tiene la paciencia y en Brasil le llamamos la garra. Te descarte en gaja, que es como en el fútbol. Está el balón. Y un vato tiene más garra que el otro y va a estar ahí hasta quedarse con el balón, ¿sacas? Y estuviste dándole hasta que se te ocurrió otra cosa y cambié. Lo último que cambiamos fue... No, que tu disco duro estaba conectado a un puerto que estaba pasando datos. Y me dijiste, no. O sea, primero creímos que no estaba aprovechando los recursos del software de edición. Sí. Y verificamos que sí. Después, no recuerdo cuál fue la segunda cosa que checamos. Pues las configuraciones del mismo Premiere. Las configuraciones del mismo, vimos que tanta RAM estaba asignado, después te pregunté los aspectos de tu computadora y dije, no, está sobrado, o sea, esto no puede tardarse. Y ya después de varios cambios de parámetros dimos con que el puerto con el que estaba tu disco duro era un puerto muy lento, lo cambiamos y acabó solucionando el problema. Digo, ahí también fui muy insistente porque sabía que tenía que funcionar, güey, o sea... Ya. Tenías una intuición. Pero siempre he sido muy terco, o sea, y si no, o sea, siempre he terqueado mucho en ese... Yo también, en eso estamos muy parecidos. Y también es una paciencia por algo que me gusta, o sea, el chile me gusta resolver ese tipo de problemas, me gusta resolver problemas técnicos y me gusta interactuar con la tecnología, es algo que me gusta.